Te voy a pedir que no te vayas porque también tenemos que mirar qué es lo que nos está indicando la casa nipona de análisis Nomura, que en este caso la entidad parece que está apuntando ya a cuál podría ser el movimiento más lógico por parte de la Reserva Federal de Estados Unidos en la próxima reunión, en marzo. Parece que Nomura tiene muy claro que Jerome Powell anunciará una subida en 50 puntos básicos. Efectivamente, Marta, Nomura es el primer banco en mojarse y decir que la reunión de marzo, la siguiente reunión del FOM, de la Reserva Federal, incrementarán 50 puntos básicos. ¿Debido a qué? A los últimos datos tanto de inflación, que todavía muestran una inflación que es más persistente de lo que se esperaba, como también datos laborales que muestran, como hemos dicho hace unos minutos, un mercado laboral resiliente. Todo eso pues abre las puertas a mayores subidas de tipos. Ayer, de hecho, dábamos la noticia en el que el bono estadounidense a 10 años volvía a cotizar o volvía a buscar el 4% después de venir desde octubre de 2022 que no tocaba esos niveles. Recordemos que desde finales de 2022 tuvimos una caída de los intereses hasta más o menos el 3,3% en el 10 años y desde inicios de febrero de 2023 venimos rebotando hasta ese nivel que veíamos ayer, por ejemplo, del 4%, a falta de actualizar el día de hoy. Eso está forzando a que se haga ese repricing de la curva, que se vuelva a esperar tipos más altos durante más tiempo, un evento que el mercado no esperaba. Y todo eso pues lleva consigo un repricing del resto de activos, donde pues por ejemplo el dólar estaba incrementando en las últimas semanas, los intereses también, y eso afecta a los activos de mayor duración. Bueno, pues Nomura dice que esto va a continuar, sigue habiendo subidas de tipos y de hecho se moja hacia 50 puntos básicos. Estamos viendo en pantalla cuáles son esas predicciones que nos dan para 2023, 50 puntos básicos en marzo, 25 puntos en mayo y en junio, para llegar a esa tasa terminal de más o menos 5,5, 5,75, estar en ese rango de 5,50, 5,75 para junio de 2023. Recordemos que el mercado esperaba una tasa terminal media por debajo del 5% hasta hace unos cuantos meses, cuando la tasa de la propia Fed era del 5,1 para final de 2023. Y ahí decíamos, hay una pelea entre la Fed y el mercado y alguien va a tener que ceder. Vemos que el mercado por ahora es quien está cediendo. Y atentos porque en marzo tendremos también revisión de las perspectivas de la Reserva Federal en cuanto a las proyecciones futuras. Nos dice también Nomura que todo esto viene dado después de que las condiciones financieras se hayan aflojado. Tenemos que fijarnos en el gráfico figura 3, donde vemos esa línea roja que representaría las condiciones financieras. Y nos ponen los componentes de esas condiciones financieras en los diferentes colores, ¿no? Cuando esa línea roja va al alza, es que las condiciones financieras se están aflojando. Nomura dice que las condiciones financieras tienen que apretarse para que la Reserva Federal consiga frenar por el lado de la demanda, que es al final el único lado que puede afectar, pero puede afectar, ¿no? Entonces tiene que enfriar el lado de la demanda. Y como estamos viendo, desde 2022 se habían apretado esas condiciones financieras bajando, pero desde finales de 2022, inicios de 2023, se habían aflojado. Habían vuelto casi al punto donde estábamos en 2021, las condiciones financieras. Y esto, dice Nomura, pues después de este afloje en estas condiciones, requiere que la Reserva Federal se ponga las pilas y de ahí sale esa subida de 50 puntos básicos que está pronosticando. Tenemos también la curva de tipos como la ven ahora, esa proyección nueva de la curva, como podemos ver, muy superior a lo que ahora mismo a fecha del 23 de febrero estaban descontando las curvas swaps de futuros. Aquí tenemos lo que esperan el resto de grandes bancos, JP Morgan, Goldman, Deutsche, Morgan Stanley, RBC, Nordea, etc. Todos suelen tener una expectativa más de 25 puntos básicos, de seguir con subidas de 25, solo que un poquito más, durante un poquito más de tiempo. Estamos viendo que Nomura se lanza por 50. ¿Y qué es lo que está esperando el mercado? ¿Qué dicen los futuros? Recuerden que igual que hay futuros de trigo, de petróleo y de todo, pues hay futuros de la curva de tipos de interés de la Reserva Federal. ¿Dónde están las probabilidades? Bueno, pues si miramos para marzo, ¿cuáles son las probabilidades? Ahora mismo, de subida de 25 puntos básicos se sitúan en el 69,4%. Para 50 puntos básicos, disculpen, en el 30,6%. Pero es que este 30,6%, que parece pequeño con respecto al 69 de 25 puntos básicos, ha incrementado en las últimas semanas. Fíjense en la tabla de abajo, nos vamos a la derecha del todo. Hace un mes, ¿cuál era la expectativa de que hubiese una subida de 50 puntos básicos? 0%. Hace un mes el mercado no esperaba para nada ni descontaba una subida de 50 puntos básicos. Pues ahora, pasados un mes, se espera un 30,6% de probabilidades y si los datos siguen siendo buenos para la economía, pero inflacionarios, pues entonces seguiremos viendo que la probabilidad va aumentando en el lado de los 50 y en marzo resolveremos. Pues en marzo resolvemos dudas, pero